Tenemos también a nuestro querido doctor Alberto Alonso Barbarro. Él es jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador máster del cuidados paliativos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él también ha tenido la oportunidad de trabajar en un hospital tan grande y tan complejo como es el Hospital Universitario de La Paz. Y por último, pero no menos importante, nuestro gran amigo Javier Rocafort. Él es médico de atención primaria, médico de familia, pero ha dedicado y es un apasionado de los cuidados paliativos desde hace más de 25 años. Él ha tenido cargos importantes en lo que es el asesoramiento al Ministerio de Salud de España en el área de cuidados paliativos. Estuvo hasta el año 2018. Duró mucho tiempo en la coordinación de todo lo que era el servicio de cuidados paliativos de Extremadura, el Servicio de Salud de Extremadura. Fue presidente de la CEPAL, y además de esto ha sido o es el director de la Fundación Vinea Norte de La Laguna y actualmente del hospital, pero él está dedicado básicamente a lo que es todo lo que es la atención clínica en estos momentos de COVID. Bueno, la idea de todo esto es que nos comenten toda su experiencia, que nos ilustren cómo podemos nosotros acá en Latinoamérica poder trasladar esas experiencias que ustedes han tenido en cada uno de nuestros propios contextos. Y a medida que ustedes nos van contando sus historias, pues nosotros después iremos haciendo algunas preguntas. El público, por favor, envíe sus preguntas a través del chat, de manera de que entre todos, entre la doctora Peri y yo, estaremos comunicando todas estas inquietudes. Carlos, creo que comienzas a contarnos, Javier, creo que Carlos comienza, por favor, si eres tan amable, que fue el que y con el que iniciamos toda esta reunión y con los que manejamos la importancia de los cuidados paliativos y el traslado de esta información acá en América Latina. Carlos, te dejo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quisiera saludaros uno a uno, he saludado a algunos, quisiera saludaros uno a uno. Como a mis compañeros de Madrid, pues me encanta estar con vosotros esta tarde, ¿no? Intentando compartir algunas cosas que aprendimos o que estamos aprendiendo en estos días de gravísima crisis de salud, ¿no? Efectivamente estuve en Madrid, pero solamente una semana. Aquí los que tienen méritos son Alberto y Javier, que están ahí inmersos en la tarea, ¿no? Pero fue una semana particularmente intensa en la que ya pude compartir con algunos de vosotros algunas de las vivencias que estaba teniendo, ¿no? Y hoy las atesoro, o sea, hoy de alguna manera las tengo grabadas y las tengo en el corazón, ¿no? Como una vivencia intensa y como un gran aprendizaje, ¿no? Voy a intentar resumir algunas cosas que he aprendido. Estoy intentando responder a la pregunta que me ha hecho Patricia. Dice, ¿cómo ayudar desde cuidados paliativos en esta pandemia, ¿no? ¿Qué posición, qué puesto ocupa? ¿Qué puede hacer cuidados paliativos o un profesional de cuidados paliativos desde esta pandemia? Intento responder a esa pregunta en pocos minutos desde esa experiencia intensa, ¿no? En Madrid, en el momento peor, en el momento donde el sistema sanitario de toda la ciudad está a punto de colapsarse y el hospital en donde estoy yo en 3 días duplica su capacidad, de pasar de tener 50 camas, que era la capacidad establecida del hospital, a tener 150 pacientes COVID, todos inundando pues, el hospital, la urgencia,
la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo viví pues, esos momentos intensos. ¿Cómo ayudar desde cuidados paliativos en la pandemia? A mí se me ocurren 3 cosas, ¿no? Que las voy a intentar desmenuzar, ¿no? La primera de ellas es, para ayudar en la pandemia, es fundamental, o yo entiendo hoy que es fundamental, entender la situación. Porque nosotros tenemos un contexto en el que trabajamos, en el que venimos trabajando, que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto que estamos viviendo en tantos países del mundo, ¿no? Hay que ponerse en situación de pandemia. Entonces, no es que tengamos muchos pacientes de cuidados paliativos, no es que tengamos mucha presión asistencial, no es que tengamos muchos pacientes desatendidos, no. Es que tenemos una crisis sanitaria global, ¿no? ¿Qué puntos claves son los que a mí me parece, aunque mis compañeros van a matizar después otras cosas, ¿no? La primera, hay que entender que las personas en situación de pandemia tienen un riesgo vital. Algunos de ellos fallecen. Un porcentaje de esas personas que se infectan van a fallecer. Y precisamente son las personas más frágiles y las personas más mayores, aquellos que tienen comorbilidades o que tienen más edad. Tienen riesgo de fallecer. Y las personas, todos estamos percibiendo esto, todos percibimos que estamos en una situación de riesgo vital. Primero asunto clave de la pandemia. El segundo es que hay un altísimo riesgo de contagio. Altísimo riesgo de contagio. Es una enfermedad infecciosa, pero es muy infectiva, o sea, se contagia con mucha rapidez y un paciente contagia habitualmente a 3, a 4 o a más, ¿no? Es muy infecciosa y eso impone distancia y al mismo tiempo la distancia es la mejor prevención. O sea, si quieres prevenir la enfermedad, 2 metros, no te acerques, usa mascarilla, si te distancias, previenes que se expanda más la enfermedad y que por lo tanto previenes que haya más pacientes. Altísimo riesgo de contagio. Tercero, que a los paliativistas a lo mejor nos cuesta entender. El tratamiento es eficaz o el soporte de la persona infectada permite que el organismo reaccione con algunas ayudas y las personas en su inmensa mayoría se recuperan. Esto que todos lo sabéis, ¿verdad? O sea, que no estoy diciendo nada nuevo. Esto que todos lo sabéis, a un paliativista le cuesta integrarlo, porque a lo que nosotros estamos acostumbrados es a una situación de enfermedad absolutamente distinta, es deterioro progresivo e irreversible. Eso es lo que nosotros vivimos. Y aquí no. Vamos a vivir y vamos a trabajar en una alta capacidad de recuperación de muchos pacientes. El tratamiento es eficaz, más o menos en 2 de cada 3 pacientes, en 2 o 3 semanas se van a recuperar, ¿no? ¿Cómo? Necesitan un hospital. Esas personas que se ponen graves, que se ponen malitas, necesitan un hospital. Las que se enferman más necesitan un hospital. Y el tratamiento será eficaz, pero en el hospital porque necesitan oxígeno, porque necesitan antibióticos, porque necesitan análisis seriados o radiografías para monitorizar la situación, para saber cómo hay que ir modulando o escalando el tratamiento. El tratamiento es eficaz, pero exige en una parte importante de los casos la hospitalización, ¿no? Un grupo muy pequeño de esos pacientes no se podrían beneficiar de un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. No se van a beneficiar, no porque no haya sitio, sino porque su condición hace que no se beneficien. Por su condición de salud y su edad hace que las posibilidades de que vayan a mejorar en una unidad de cuidados intensivos son muy pequeñas. Entonces eso impone un modo de manejar la crisis de otra manera. Pero son muy pocos pacientes los que van a UCIs y muy pocos pacientes en comparación con el global los que van a fallecer, ¿no? Y todo esto ocurre rapidísimamente, cosa que tampoco nos ocurre en cuidados paliativos. Estamos acostumbrados a otros ritmos. Ese deterioro progresivo e irreversible lo vamos viendo venir. En cuidados paliativos hay urgencias, pero son pocas las urgencias y vamos viendo
Todo esto hay que comprenderlo e integrarlo, ¿no? Ocurre tan rapidísimamente que es como un tsunami, como una gran ola, que en un momento determinado puede llegar a superarnos, ¿no? Y si digo así grandes cifras, en 4 o 6 semanas la ola baja, en 4 o 6 semanas. La gran ola puede bajar. En algunos sitios la ola, como en Madrid, ha sido un auténtico tsunami, ha sido altísima. En Pamplona, donde yo estoy ahora, esa ola ha sido un poco más baja y no ha llegado a colapsar el sistema sanitario porque quizá con la experiencia de Madrid, habíamos tenido unos días más para preparar mejor el sistema sanitario y no colapsar. Entonces no ha habido, digamos, el riesgo de colapso que ha habido en Madrid, que en algunos sitios sí que lo ha habido. Entonces, perdonar todas estas generalidades que estoy resumiendo, pero es fundamental entender que la situación es la que yo os he descrito. Son 4 o 6 semanas de crisis donde las características son estas: riesgo vital, altísimo riesgo de contagio, tratamiento eficaz, pocos pacientes fallecen, todo en un espacio muy corto de tiempo y muy deprisa. ¿Cómo ayudar en la pandemia? Primero, comprender bien estas cosas. Lo segundo, consecuencia de lo anterior, la pandemia necesita brazos. Para hacer llegar ese tratamiento eficaz a cuantos más pacientes mejor, lo que más se necesita en términos numéricos, lo que más se necesita son brazos. Son brazos, son personas dispuestas a poner las medidas preventivas, a seguir pacientes haciendo cuarentena en domicilio para detectar a aquellos que empeoran, personas que sigan por teléfono a otros, personas que estén en urgencias haciendo evaluación. Hace falta personas que estén en las plantas, muchas personas, hace falta muchísimas personas, brazos. Hace falta, depende cuántos. Ayer hablé con los compañeros de Buenos Aires y me decían, en mi hospital, me decía Matías Najón, tenemos 10. Bueno, en Madrid llegamos a tener, en el hospital donde yo estaba, 150. Ahora os dará las cifras de La Paz Alberto, que son multiplicadas por 10. Aquí en la clínica de la Universidad de Navarra hemos llegado a tener 150 pacientes. Entonces, ¿cuántos brazos se necesitan? Bueno, pues tantos como enfermos hayan, o sea, tantos o tantísimos, ¿no? Hace falta muchos brazos. O sea, ¿qué puede hacer un profesional de cuidados paliativos en la pandemia? Ofrecer sus brazos, ofrecer sus manos, porque eso es lo que hace falta. No es que yo quiero hacer cuidados paliativos, ya, pero hay que seguirles en casa, hay que evaluarlos en urgencias, hay que hacer las gasometrías, hay que mirar las radiografías, hay que buscar las analíticas. O sea, y si no lo haces, ese paciente muere. No es que tenga poco control sintomático. Si no haces todo eso, ese paciente iría muy mal, ¿no? Entonces, mi segunda reflexión, y también, perdón por ser quizá muy, muy evidente para muchos, para colaborar en la pandemia hay que ofrecer nuestros brazos en la prevención, en la evaluación, en el tratamiento, en el seguimiento de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, después de comprender y ofrecer nuestros brazos para lo que haga falta, que eso es lo que además sientes que está haciendo todo el mundo, y nosotros profesionales de cuidados paliativos nos sentimos unos con ellos y vemos al otorrino haciendo la urgencia y al pediatra dirigiendo el operativo y al plástico poniendo el fonendo por primera vez en no sé cuántos años en un tórax, ¿no? Al cirujano plástico, ¿no? Pues todos se disponen a hacer lo que haga falta y las alumnas de enfermería pues se suman a la planta y las profesoras de la Facultad de Enfermería dejan Pamplona y se van a Madrid para coordinar en las plantas. O sea, brazos. Después de los brazos, claro, podemos ofrecer, la palabra que yo creo es ofrecer nuestra expertise, nuestra experiencia, ¿no? ¿Para qué? Para lo que sabemos hacer. A nosotros, a todos nosotros, nos gustaría ayudar a esos pacientes que van mal y que insisto que son pocos en comparación con la necesidad. Entonces, la necesidad de cuidados paliativos en comparación con la grandísima necesidad de asistencia, la necesidad de cuidados paliativos es pequeñita. Y depende, si condensamos muchos pacientes,
va a haber una necesidad sustancial de cuidados paliativos, pero si son 10 pacientes, pues la necesidad de cuidados paliativos a lo mejor es muy puntual, ¿eh? Hombre, si son 100 o si son tantos millones de habitantes como tiene Madrid, pues hay unidades de cuidados paliativos dedicadas al COVID. O sea que depende de dónde estemos, la atención paliativa va a tomar una forma u otra. Y yo, profesional de cuidados paliativos, voy a tener que trabajar de una manera o de otra. Entonces, yo creo que también, ¿qué puede hacer un profesional de cuidados paliativos, además de ofrecer sus brazos? Ser flexibles y buscar la oportunidad de poner su rendimiento, su cabeza a rendir, o su expertise, su experiencia, a rendir en lo que realmente hace mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos mejor o qué es lo que haríamos mejor? Pues lo que haríamos mejor sería llevar a aquellos pacientes que están más graves o que están en proceso de final de vida, ¿no? Hoy se ha publicado en Journal of Pain and Symptom Management un artículo del grupo de Higginson diciendo control de síntomas en 100 pacientes que acuden para cuidados al final de la vida en hospitales de Londres. Bueno, pues hay veces que cuando concentras la necesidad, pues los paliativistas tienen esa oportunidad pues de trabajar en cuidados paliativos de una manera concreta, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer en esos casos de pacientes que se deterioran? Pues podemos ofrecer el control sintomático, la toma de decisiones, el acompañamiento, ¿no? Podemos ofrecer esa presencia sanadora del profesional de cuidados paliativos, que solo con la presencia en esa situación de crisis hace que las cosas mejoren. Recuerdo una situación en nuestro primer paciente que atendimos en Madrid como equipo, que nos dimos cuenta de que solo eso, solo estar un instante en la habitación con aquella acompañante, porque era la mujer de un paciente, solo eso ya fue feliz, ya fue alivio, ya fue sanación para aquella persona, ¿no? Bueno, pues yo creo que puede parecer que es muy poco, ¿no? Dicen, es que son pocos pacientes en los que yo puedo intervenir en mi hospital. Ya, pero esa actitud paliativa, esa visión paliativa, ese hacer cuidados paliativos con los pacientes, con ese grupito, en comparación con el grupo muchísimo más grande, ese hacer cuidados paliativos con ese grupito de pacientes que se deterioran va a beneficiar a todos los demás. ¿Por qué? Porque con nuestro trabajo paliativo, con nuestro ejemplo en esos pacientes más graves, estamos humanizando toda la asistencia COVID, ¿no? La asistencia COVID necesita una experiencia concreta, ¿no? O sea, necesita saber de COVID, de infectología, de neumología, unos conocimientos concretos. No es que sean muy difíciles, necesitan unos conocimientos concretos, pero a veces esos profesionales que ofrecen esa sabiduría, esa ciencia, igual ellos tienen menos práctica en ofrecer también esa humanidad que nosotros podemos mostrar trabajando con esos pacientes más graves, ¿no? Total, que entender la crisis, poner los brazos y poner nuestra experiencia de cuidados paliativos. Y entonces ya, ¿dónde me toca? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y el sistema, ojalá nos dé oportunidades de ofrecer todo, ¿no? Pero quien no pueda ofrecer su expertise, que ofrezca sus brazos. No es que lo que necesitamos es alguien en urgencias, pues a urgencias, ¿no? Que el mejor cuidado paliativo será ese, y esa será la oportunidad de humanizar toda la crisis COVID que necesita más humanidad. ¿Dónde se necesita? Pues allá voy, ¿no? Y veremos entonces modelos distintos de intervención, ¿no? Cuando yo trabajé en Madrid en esos días, al final lo que configuramos en medio de la crisis fue un equipo de soporte COVID de cuidados paliativos. O sea, 2 personas con formación en cuidados paliativos, donde había 150 pacientes, 2 personas que detectaban los casos más graves o los casos más necesitados o de control de sintomático o de acompañamiento al final de la vida, y seguían, en medio de toda la organización, seguían a esos pacientes dándoles lo que esas personas específicamente necesitaban. Y de ahí contagiaban a los demás su humanidad. Ese es un modelo de intervención en cuidados paliativos. 2 profesionales metidos
en una unidad COVID. En otros casos, y ese es el modelo que nos va a presentar Alberto, en otro caso el hospital dice, no, no, todos los de paliativos a llevar una unidad COVID. Y entonces todo el equipo de cuidados paliativos. Y el otro modelo distinto, o sea, ellos ponen sus brazos y trabajando en cuidados paliativos humanizan, como nos va a explicar Alberto seguro, a todo el hospital. Javier, en cambio, dice, yo tengo aquí 20 camas, ¿no?, para los pacientes más malitos o para los pacientes ya avanzados que se infectan por COVID y que nadie quiere atenderlos. A esos mandarlos a mí, le dice la Comunidad de Madrid. Y primero 10, luego 20 y luego 30 camas COVID. Todo el equipo de cuidados paliativos del Hospital Laguna haciendo COVID. Esto haciendo cuidados paliativos en enfermos COVID. Son como 3 modelos distintos de intervención, pero que han pasado por lo anterior. Primero porque hemos procurado entender una situación totalmente nueva para todos nosotros. Segundo, porque hemos ofrecido nuestros brazos. Hemos dicho qué hay que hacer, ¿no? Y tercero, porque habiendo ofrecido nuestros brazos, hemos buscado la oportunidad de ofrecer también nuestra experiencia específica de cuidados paliativos, que entonces hace humanizar toda la crisis COVID. Bueno, dejo paso a mis compañeros, como quieras tú organizarlo, Patricia, y quedo a disposición de cuestiones cuando tú los juzgues oportuno. Listo. Alberto, si nos puedes contar un poco tu experiencia y comentarnos en qué nos puedes ayudar y qué podemos aprender de ustedes. Bueno, pues lo primero, un gusto estar aquí con todos, con toda esta gran familia. Además, y un gusto también poder intercambiar experiencias, que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Porque si yo tuviera que resumir lo que significa esto, que es una gran tragedia, ¿no? Pero desde el punto de vista de cuidados paliativos, yo ahora mismo lo definiría como una oportunidad de aprender lo que significa una enfermedad, que realmente es una enfermedad aguda, pero que produce una muy importante mortalidad, ¿no? Y sobre todo aprender del trabajo diario que se tiene que hacer para sacar adelante a estos enfermos en combinación con el resto de las especialidades de los hospitales o con el resto de los médicos en la comunidad, ¿no? Claro, yo, abundando un poco en lo que creo que lo ha resumido muy bien Carlos, creo que lo más importante es ver de qué situación de partida empezamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que en Madrid se produjo una catástrofe sanitaria que solo iguala pues, a Nueva York, a Milán, ¿no? Y hubo muchísimos casos en muy poco tiempo. En La Paz recibimos el primer caso el día 24 de febrero. No, yo recibí una llamada del director médico el 13 de marzo para decir que la epidemia era muy grande y tenían que poner plantas al servicio COVID y que me pedía la planta y ver cómo la podíamos gestionar. Todavía 2 días más tarde se gestiona el estado de alarma en España. Por tanto, durante todo ese tiempo, de repente, es decir, desde el día... En 15 días se pasa de no tener un enfermo COVID en nuestro hospital a tener 1.000 enfermos COVID. 1.000 enfermos COVID es aproximadamente el 70% de la capacidad del hospital. Y eso pues altera cualquier tipo de ordenamiento. Por eso yo creo que aquí partimos de una situación en donde... que ha sido explosiva. Quizás otro tipo de situaciones en donde el confinamiento de la población ha sido anterior o donde simplemente no exista un brote tan masivo, no van a tener estos problemas. Nosotros, en ese contexto, decidimos que era mejor permanecer unidos, puesto que sabíamos que, como bien dice Carlos, los brazos van a ser necesarios para atender masivamente a toda esta gente. Bueno, decidimos permanecer unidos como equipo y desde dentro, ¿no? Poder colaborar en lo que los equipos de cuidados paliativos pudieran aportar a esta enfermedad. Creo que eso nos ha hecho la vida mucho más fácil en el hospital. Nos ha permitido, por un lado, aprender y nos ha permitido estar muy claramente presentes en problemas que tenían los pacientes, porque obviamente esta enfermedad, claro, si nosotros juzgamos la mortalidad respecto al número de casos,
dado el volumen tan importante de pacientes asintomáticos, pues la mortalidad puede pensarse que es baja, pero todos estos pacientes cuando ingresan en el hospital, nuestro hospital, por ejemplo, ha atendido en este periodo alrededor de 3.500 pacientes, de los cuales han fallecido 600, es decir, aproximadamente un 15-18% de los pacientes. Claro, es a este nivel de la epidemia. Llegaremos igual probablemente al 20% de los enfermos ingresados. Es decir, los enfermos que ingresan son enfermos que están malos. Hay un tipo de enfermedad, un tipo de severidad de la infección que se puede tratar en domicilio y otro tipo que requiere un ingreso. Pero ese volumen de pacientes que fallecen, fallecen en dos condiciones que para nosotros eran muy importantes y que producían mucho miedo a los facultativos, ¿no? Por un lado, como siempre pasa en estos casos, por una parte, ¿qué hago con los pacientes que se están llegando al final de la vida? ¿Cómo hago la atención de ese final de vida? Por otro lado, ¿cómo establezco las discusiones para ver qué pacientes de estos van a la UBI o no la UBI? En este tiempo, yo creo que hay una cosa que define muy bien entre los facultativos y entre la población en general, que es el miedo, ¿no? El miedo a ser contagiado, el miedo a no saber qué hacer, el miedo a cuál es mi papel como profesional y el miedo a si yo me contagio cuando entro en una determinada habitación, ¿no? Y entonces yo creo que ahí fue muy importante también elaborar pues, un protocolo de atención a final de vida. Cuando hay 1.000 pacientes no puedes hacer ni siquiera de equipo consultor. Es imposible ver a la gente que estaba falleciendo en todas las plantas. Lo que hicimos fue unas líneas de tratamiento en donde se tuviera presente que había que entrar en esas habitaciones. Hubo un momento en que la gente tenía pánico por entrar, la gente estaba muriendo en unas condiciones de soledad pues horrorosas, lo que es justo la antítesis de lo que nosotros preconizamos en cuidados paliativos, y entonces, bueno, pues pusimos una serie de condiciones que creíamos que se podían cumplir. Y eso nos ha hecho aprender sobre esas condiciones, ¿no? Aprender sobre cómo podemos hacer las cosas mejor para que los pacientes y sus familias se sientan más acompañados y cómo podemos atender a ese final de vida que es peculiar, como lo es en casi todas las enfermedades, pero que en esta enfermedad pues es especialmente peculiar, porque hemos avanzado desde una disnea que creíamos que iba a ser imposible de controlar con nuestros fármacos, con los opioides, hacia un síndrome confusional que quizás ha sido el mayor problema que hemos tenido con los pacientes, ¿no? Y unas muertes, entre comillas, pues relativamente inesperadas o en un contexto de insuficiencia respiratoria muy repentinas, ¿no? En segundo lugar, ya digo, esa toma de decisiones, ¿no? Y esa comunicación con los pacientes y con los propios sanitarios, que necesitan un apoyo para hacer su actividad. El hospital se transformó totalmente, no solo en el tipo de atención que se daba a estos pacientes, sino en el tipo, y eso para mí ha sido muy importante, en el tipo de relación que se tenía entre los profesionales, ¿no? Nosotros como latinos pues somos muy dados a abrazarnos, a tener un contacto físico, y ese contacto desapareció de repente del hospital. Y eso influye mucho en las relaciones profesionales y en cómo los profesionales afrontan la ansiedad que estaba produciendo, ya digo, siempre teniendo en mente cuál es el volumen de infectados que nosotros hemos tenido en Madrid y que nosotros hemos atendido en el hospital, porque yo creo que otras situaciones van a ser completamente diferentes, ¿no? Y en tercer lugar también los síntomas que desarrollaban los pacientes. Nos pedían qué hacer cuando un paciente, primero, se ha tomado la decisión de que no vaya a la UBI, pero vamos a seguir atendiéndole, y qué opioides le podemos dar, cómo para esa disnea, cómo vamos a valorar ese síndrome confusional, y ahí pues también elaboramos una serie de documentos para ver qué se podía hacer con eso. ¿Qué hemos recibido? Pues fundamentalmente atención telefónica, pero muchas veces lo que yo he percibido es que a veces algunos equipos de paliativos que quedan fuera o que se utilizan como brazos, luego no hay una forma de cohesionar esta ayuda, porque es muy difícil que en una situación de pandemia pues muchas veces se acuerden de los cuidados paliativos si los cuidados paliativos no hacen que exista una presencia clara allí, no llaman la atención sobre que estamos allí para ser avisados. Y para mí eso es un factor fundamental. Nosotros tenemos que ser los que digamos, estamos aquí, podemos hacer esto, podemos ayudar en esto. Si esperamos a que nos llamen en unas condiciones de pandemia, no nos van a llamar, sencillamente porque no hay tiempo para nada. Incluso con
volúmenes de infectados que sean mucho menores. No va a haber tiempo para llamar y esta enfermedad va muy rápido y evoluciona muy rápidamente, tanto en su primera fase, digamos la fase más vírica, como en su segunda fase y fase de respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, quizás esta forma de reaccionar nuestra pues nos ha apoyado para esto y nos permite tener una visión un poquito más clara de lo que se ha necesitado, ya digo, en un hospital con una que se ha transformado totalmente. Ahora, y si queréis eso lo hablamos más tarde, porque cuando la cifra ha empezado a bajar y las plantas, yo ayer estuve de guardia y la situación del hospital es completamente distinta, solamente el sonido de las plantas es distinto, el sonido en el momento en que estábamos en el momento peor de la epidemia, pues imaginaros plantas y plantas con reservorios de oxígeno a más de 15 litros por minuto. El sonido era un rum rum bestial en todos los pasillos. Y hoy avanzaba por los pasillos y algunos estaban silenciosos. No había prácticamente, o había muy poquitos enfermos con un reservorio. Es decir, estamos atendiendo a más los restos de ese gran pico, de esa gran oleada, y la situación se transforma rápidamente, ¿no? Pero aún así, muchos de esos pacientes están malos y van a fallecer. Y si queréis luego hablamos un poco de cómo se fallece y qué podemos hacer en esa fase final de la enfermedad, que me parece muy interesante, ¿no? Pero casi prefiero que describa Javier un poco la experiencia y luego ir entrando en temas más concretos. Listo, perfecto. Gracias, Alberto. Vamos a ir a Javier para entonces después iniciar la ronda de preguntas. Gracias por el aporte, Javier. Si nos ayuda, comienzas. Muy bien, bueno, pues buenas tardes en España, buenos días para los compañeros de Latinoamérica. Muchísimas gracias a la LFP, a Patricia. Recuerdo, bueno, la única persona que me ha podido convencer alguna vez para ir a Latinoamérica, la única vez que está en mi vida, ha sido Patricia. Cuando el Congreso de Isla Margarita me dan pánico los aviones y soy muy reacio a volar. Y bueno, y me alegra reencontrarme contigo, aunque nunca nos hemos separado, y de tu mano volver a reencontrarme con Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas de las cosas que yo iba a comentar ya se han dicho por mis compañeros, ¿no? Yo, partiendo de algo que acaba de comentar Alberto, creo que hay 3 tipos de pacientes infectados por coronavirus. Alberto ha descrito muy bien los que ingresan en el hospital, que son uno de los tipos, pero hay 3. Uno son los que tienen una infección leve y como tales están en casa, sean jóvenes, mayores, pluripatológicos, pero que son personas que desarrollan fiebre, algún síntoma respiratorio pequeño, algún otro síntoma de otro tipo que ahora vamos conociendo, pero que estos no necesitan ingreso, están en casa y ya está. Un subgrupo de estos son pacientes que viven no en sus casas, sino en centros residenciales y que tienen síntomas leves, pero que tienen que salir de sus residencias para no contagiar a los demás. Ahora hablaremos un poquito de esos pacientes. Bueno, ese es un grupo de los 3 de pacientes, ¿no? Otro grupo sería los pacientes que ingresan, que los ha descrito muy bien Alberto y también Carlos antes. Pero hay un tercer grupo, que es donde realmente está el grueso de la mortalidad. Antes ha dicho Alberto que un 20%, más o menos, 20% de los que ingresaban en La Paz eran los que tenían, los pacientes que tenían mortalidad, ¿no? Pero luego hay otro grupo que son los pacientes que no ingresan porque son pluripatológicos muy avanzados o porque son personas mayores, muy mayores, que se entiende que no se van a beneficiar de medidas agresivas como haríamos en cualquier otra enfermedad, ¿no? No van a entrar en una UBI, no se les va a poner respiradores, no les vamos a hacer medidas agresivas. Bien, pues estos pacientes tienen, que no son candidatos a ingresar en hospitales de agudos, tienen una mortalidad muy elevada. Yo diría que mayor del 50%, mayor del 60% cuando desarrollan enfermedad grave, no cuando tienen síntomas leves. Nosotros en gran medida nos hemos dedicado a ese tercer grupo, ¿no? Pero yo quería hacer un repaso a cuáles son los pacientes que, en la tipología de pacientes que nosotros hemos visto. Cuando nosotros abrimos la unidad, la pusimos a disposición de
del Sistema Sanitario Público de Salud el día 20 de marzo, lo que dijimos es, aquí estamos, aquí tenéis nuestras camas, hemos preparado 27 camas COVID en 3 fases distintas, en 3 partes de 10 camas, y aquí estamos para lo que necesitéis, es lo que dijimos a los responsables de la sanidad pública, y estábamos dispuestos a recibir lo que nos quisieran mandar, ¿no? Obviamente dijimos, lo que sabemos hacer es paliativos, control de síntomas, pero entendemos que echaremos una mano donde necesitéis. Y empezaron a llegar pacientes. Entonces, ¿qué pacientes empezaron a llegar y cómo se fue configurando nuestra unidad? Pues 4 tipologías de pacientes absolutamente diferentes. Una eran pacientes que tenían una situación de cuidados paliativos previa, tenían un cáncer avanzado, una enfermedad crónica muy avanzada y que ya necesitaban hospitalización por cuidados paliativos antes de tener infección por el COVID. Con tan mala suerte, porque muchos de ellos ya estaban recibiendo hospitalización de cuidados paliativos por problemas serios relacionados con su enfermedad, con tan mala suerte que se infectan de COVID. Y muchos de ellos con una infección leve de COVID, pero son pacientes graves paliativos, ¿no? Y de repente se trastoca todo su tratamiento paliativo porque no hay sitio en los hospitales, porque no se deja pasar a los familiares, y entonces hace falta un sitio donde puedan seguir recibiendo el tratamiento paliativo estándar, ¿no? Prestando un poquito de atención a que además tienen una infección de COVID. Ese es un primer tipo de pacientes que empezamos a ver. Un segundo tipo de pacientes, quizás el más extraño para nosotros, son pacientes que no eran paliativos antes, pero que eran personas o muy mayores o con mucha pluripatología que no son candidatos a medidas agresivas, que aparecen en un gran hospital como puede ser La Paz o que quieren o aparecen en las urgencias de otros grandes hospitales y aparecen con clínica respiratoria grave, pero no son, están en un hospital saturado en aquella última semana de marzo, 1 de abril, aparecen en un hospital saturado y no siendo candidatos a recibir tratamiento agresivo por su situación basal, necesitan otro sitio donde puedan ser tratados de forma menos agresiva, pero no sin mentalidad curativa. O sea, el que no tenga mentalidad agresiva no significa que no haya una oportunidad para curar a esos pacientes, ¿no? Y los empezamos a recibir y es una sorpresa para nosotros porque con nuestros medios, con medicación oral y parenteral, nada de respiradores ni nada parecido, tenemos que aprender a manejar a pacientes intentando salvarles, algunos con infecciones graves, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay algunos que sí que tienen opciones, ¿no? Nuestra experiencia es, de este grupo han podido morir un 60, unas 2/3 partes que ya venían muy mal, pero que una 1/3 parte de estos pacientes graves, no candidatos a medidas agresivas, han podido evolucionar bien con tratamiento estándar, antibiótico, antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Algunos que habían desarrollado neumonías bilaterales graves. ¿Vale? Tercer grupo de pacientes son pacientes que tienen un COVID y evolucionan muy mal y son directamente pacientes moribundos, que están muriendo, que están en sus casas y que los que hacen el triaje del sistema sanitario público no recomiendan que vayan al hospital, porque en el hospital lo único que van a recibir, en el gran hospital, lo único que van a recibir seguramente es buena atención, pero en un hospital masificado, sin camas en las plantas, en aquellas semanas malas, ¿no? Entonces, los sistemas de triaje entienden que es mejor que vengan a morir a un lugar donde hay un poquito más de paz, ¿no? Donde los movimientos son más lentos, tenemos un poquito más de tiempo y sobre todo donde permitimos desde el primer momento entrar a los familiares a acompañar a los enfermos moribundos, ¿no? Cosa que en otros hospitales había bloqueado de inicio, porque esa fue una condición que nosotros pusimos al abrir la unidad. Y por último, un cuarto grupo de pacientes, que también es un grupo de pacientes muy extraño, que son pacientes en cuarentena, principalmente pacientes con demencia, residentes en residencias de ancianos, que desarrollan síntomas leves, pero que no pueden estar en las residencias. Entonces necesitan un lugar donde están y vienen aquí a hacer la cuarentena. Son unos pacientes muy peculiares, porque son pacientes con demencias GDS6, que pueden caminar, ¿no? Y que son pacientes, claro, que vienen a una planta hospitalaria y se desorientan. Entonces estos ya nos hemos acostumbrado a ellos y ya hemos aprendido cómo manejarles, pero los primeros días estábamos todos corriendo por las camas, pues intentando hacer lo que podíamos con los pacientes graves y con el control de síntomas, y de repente un paciente con demencia que se había escapado de su habitación
te entraba en la habitación donde había otro paciente que estaba muy malito, estaban correteando por ahí, ¿no? Metidos por todos los sitios. Bueno, ya hemos aprendido también a manejarles bien. Este grupo de pacientes tiene una característica especial y es algo que es una recomendación que yo hago aparte de las recomendaciones de medicación, y es que necesitan recuperar su vida normal, o sea, vienen a un lugar extraño que no conocen y automáticamente entran en declive, pero no entran en declive por su situación de enfermedad de COVID. Entran en declive porque se desorientan y cuando se desorientan pues empiezan a no tolerar el caminar, se quedan sentados, se encaman, empiezan a dejar de comer porque escupen la comida, ¿no? Es como si su demencia avanzara de repente. Entran en sarcopenia y una vez que entran en sarcopenia entran en un ciclo vicioso que en algunos casos les ha llevado a la muerte, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado en todos los pacientes de COVID, pero especialmente en este grupo de pacientes con demencia, de estimulación precoz, incluida la estimulación cognitiva, incluida la fisioterapia, levantarles siempre, hacerles caminar, ¿no? Y nosotros hemos descubierto que aquí la figura fundamental, aparte del neuropsicólogo y el fisioterapeuta, han sido los terapeutas ocupacionales, por supuesto, han sido los voluntarios. Hemos encontrado voluntarios jóvenes que ya habían pasado la enfermedad que nos ayudan a movilizar a estas personas y a recuperar su vida normal. Y, por supuesto, las familias, ¿eh? Eso en cuanto al tipo de pacientes. Luego quería comentar qué es lo que ha pasado con los profesionales. No hemos hablado mucho sobre los profesionales, pero también yo creo que es un aprendizaje que hemos hecho. Los profesionales se han dividido, digamos, en mi opinión, en tres grupos. Al principio, cuando llegó el tsunami de la pandemia, porque realmente fue como un tsunami, o sea, todos esperábamos que vinieran muchos pacientes, pero lo que vino fue increíblemente mayor de lo que esperábamos y nos arrasó a todos en un primer momento hasta que nos pudimos adaptar, ¿no? Entonces, en medio de este tsunami pasaron dos cosas. Una, que muchos profesionales se pusieron enfermos en nuestro hospital, en nuestra unidad. Enfermaron de golpe la primera semana el 25% de los profesionales, sobre todo enfermeras y auxiliares, los que más enfermaron. Los médicos tuvimos más suerte, aunque hemos ido cayendo un poquito más tarde. 25% de los profesionales fuera de juego, con una situación de unidad llena, muchos pacientes nuevos que vienen, es un desastre para organizar la planta, ¿no? Pero es que además ha pasado otra cosa, y es que otro porcentaje no pequeño de profesionales desde el inicio entró en pánico. Aquí viene una pandemia que si no me protejo me voy a morir, y en ese pánico lo que aprendimos desde el primer momento es que con pánico es mejor no venir a trabajar, porque el profesional con pánico bloquea a los demás, es una reacción en cadena, y entonces al profesional con pánico nosotros le dijimos, mira, a casa, teletrabajar, protégete y cuando te recuperes ya vendrás, soporte psicológico y demás. El resto de los profesionales, que venían a ser 2/3 partes del equipo, es los que tenían que ir trabajando, pero los que han podido ir trabajando han tenido una experiencia muy enriquecedora. Eran profesionales que emocionalmente estaban fuertes, no habían entrado en pánico. El pánico es totalmente natural en esta situación. No es un reproche a los que entraron en pánico, sino un entenderlo. Entonces, los que sí que pudieron trabajar, han tenido una experiencia, como ha dicho Carlos al principio, tremendamente enriquecedora, porque han hecho cosas que han merecido la pena y han tenido todo un aprendizaje, ¿no? En cuanto a cómo hemos manejado, ya voy terminando, cómo hemos manejado la situación, nosotros nos planteamos la epidemia muy en serio desde enero, desde que se llegaban las noticias de China. Por supuesto, cuando hubo los primeros pacientes en España ya nos pusimos en marcha, y cuando entraron los primeros pacientes en Madrid ya nos pusimos a todo correr a funcionar, ¿no? Antes Alberto hablaba del 13 de marzo como el momento en el que los responsables les dieron a ellos la orden de crear la unidad. Nosotros la semana de antes ya habíamos reunido a todo el personal para que se fuera preparando y explicando lo que pensábamos hacer. Ya pusimos medidas de distanciamiento para todo el mundo. Y el 20 de marzo, bueno, yo recuerdo que el 14 de marzo fui a mi casa. Ya sabéis muchos que mi casa está a 500 kilómetros de donde trabajo, entonces voy allí los fines de semana ampliados. Yo aquel 14 de marzo fui a mi casa, hablé con mi mujer y le dije, bueno, lo que viene es muy gordo,
me voy a Madrid y ya veremos cuándo nos vemos, ¿no? No nos hemos vuelto a ver desde entonces, pero quiero decir con esto que ya preveíamos lo que venía, ¿no? De forma que el 20 de marzo ya teníamos la unidad a disposición, la nueva unidad COVID a disposición de la Comunidad de Madrid. El 25 de marzo llegaron los primeros pacientes para nosotros y nos pillaron relativamente preparados porque quisimos ir siempre por delante, ¿no? Muchos nos llamaban agoreros, no se puede ser tan tremendista, pero veíamos claro lo que iba a venir y preferíamos estar preparados y confundirnos que no estar preparados y que nos pillara, ¿no? Así que prever la llegada del tsunami yo creo que es esencial. Y luego, ¿cómo nos hemos organizado? Pues, ¿cómo hemos organizado la unidad? Pues sobre todo hemos hecho, yo creo que 3 cosas. Primero, a la hora de organizar una unidad COVID, creo que lo más importante es bloquearla, la unidad, es decir, que en la unidad no entra nadie, no entran personas que no son puramente asistenciales. Entonces, hemos establecido las fronteras de la unidad muy nítidas, muy claras, y hemos sido muy serios con eso para que no viniera más enfermedad desde fuera ni se propagara desde aquí. Pero a la vez que pones la fortaleza, estableces las entradas y las salidas de la fortaleza, ¿no? Y eso significa el permitir que los familiares vengan a ver a los enfermos, con la orden del Ministerio de que no puede haber más de un familiar por cama. Entonces eso lo hemos respetado, pero dentro de esa orden hemos permitido un flujo de familiares para que ningún enfermo esté solo pudiendo estar acompañado, ¿vale? Y la tercera cosa que hemos hecho, como han contado mis compañeros, es establecer protocolos y procedimientos express de régimen de visita de familiares, de cómo protegerse los profesionales, etc. En cuanto a la protección, con esto casi termino, todo el mundo se ha asustado mucho porque no había equipos de protección, no hay buzos. A nosotros la administración todavía no nos ha servido un solo equipo de protección, ni mascarillas, ni buzos, ni nada. Hemos tirado con lo que nos han regalado algunos donantes, pero luego uno se puede proteger moderadamente bien con cosas hechas en casa, y que al final se trata de ponerte algo impermeable por encima, ponerte una mascarilla de la mejor calidad posible, eso sí, y taparte la cara de la mejor forma posible y ponerte unos guantes, ¿no? Yo he traído ahora de la planta, por ejemplo, esto, que es, a ver si se ve, esto es una cosa que nos hacen los voluntarios con bolsas de basura y cinta de embalaje. Es prácticamente un buzo completo, una bata completa que se ata y se pone por encima con las mangas perfectamente atadas, con un sistema para el cierre de las mangas, ¿no? Entonces, cuando no hay otra cosa, te pones esto con lo que ha funcionado muchos equipos y vas más o menos protegido. Las escafandras que llevábamos cuando no había mascarillas y que hemos descubierto ahora que son mucho más, quizás en La Paz también tenéis de esto, ¿no? Mucho más útiles, o sea, mucho más cómodas que las propias mascarillas, que al final te presionan sobre la cara junto con las gafas. Te puedes poner una mascarilla debajo, pero esto nos lo regaló la Guardia Civil, que es como la policía aquí en España, porque lo utilizaban ellos y ahora les sobraban, y nos regalaron 6 o 7 de estas. Pues con esto hemos ido, que esto se imprime con impresoras 3D, ¿no? Con esto hemos sido protegidos de la cara, por ejemplo. Entonces, hay que prever que si no llegan equipos de protección, pues hay que prever sistemas de fabricación de equipos de protección. Y quería terminar con riesgos también que hemos aprendido de lo que hemos hecho mal, ¿no? Y que ahora estamos intentando arreglar, aunque no hemos arreglado. Entonces, ¿qué hemos hecho mal en nuestra casa, aquí en Laguna, y que puede servir también para que los demás no lo hagan mal? Por un lado, creo que se nos ha olvidado un poquito el equipo. Es decir, creo que las enfermeras han sido muy enfermeras, los médicos hemos sido muy médicos y nos hemos centrado mucho en estudiar los tratamientos y hemos funcionado poco como equipo. Nos hemos sentado muy pocas veces en equipo a decir cómo va este paciente, qué vamos a hacer con él, qué objetivos tenemos para esta semana, lo que hemos sabido hacer siempre también, ¿no? Ahora lo estamos empezando a recuperar, en planificar en equipo y en trabajar en equipo. Precisamente no entrábamos a ver a los pacientes en equipo para no contagiarnos entre nosotros. Entonces, los médicos entrábamos solos, las enfermeras también, ¿no? Otra cosa que hemos hecho mal es el tema del descanso. Es decir, los profesionales que estábamos aptos para trabajar, lo que hemos hecho es meternos hasta las orejas y trabajar a tope y olvidarnos de descansar, ¿no?
hasta el punto que, claro, llega un momento que los que están malos, los que están están en pánico, y los que estaban trabajando están agotados y ya no pueden trabajar más, entonces te quedas sin nadie. Así que ahora sí que hemos establecido turnos, ya lo llevamos haciendo 2-3 semanas, turnos de 9 días, en los que 9 días estamos a tope, hacemos los médicos, por ejemplo, 3 guardias en 9 días, pero luego nos vamos otros 9 días a casa. Y en esos 9 días hacemos trabajos menores en teletrabajo y tenemos tiempo para reflexionar, para descansar, para pensar en cómo podemos hacerlo mejor y para tomar un poquito el aire, ¿no? Eso está yendo bastante bien, los periodos de descanso. Otra cosa que hemos hecho mal, yo creo que es que se nos ha olvidado una faceta que hacíamos muy bien como paliativistas, que es reconocer la muerte como algo normal. O sea, de repente nos hemos llevado grandes disgustos porque un paciente que pensábamos que ya se iba a curar de COVID, de repente da media vuelta, gira y se muere, ¿no? Y hemos tenido muchos pacientes de estos y lo hemos llevado fatal, con unos disgustos enormes, pues fíjate, Pedro se ha muerto, qué desgracia, que habremos hecho mal, ¿no? Y se nos ha olvidado reconocer la muerte como algo normal, que es algo muy normal en el COVID. Y por último, es una cosa que tenemos pendiente, el gestionar los duelos, ¿no? Todos conocemos personas que han muerto por COVID, familiares, a nosotros en nuestro equipo han fallecido 2 personas, han fallecido de repente, además no hemos podido despedirnos de ellos, el sacerdote, el capellán y uno de los voluntarios murieron prácticamente en una semana los 2, y ahí tenemos duelos pendientes, congelados, que no hemos sabido hacer y que en algún sitio saldrán a flote, ¿no? Esto es lo que puedo contar y luego pues, las preguntas que tengáis. Uy, qué enriquecedor escuchar estas 3 versiones y de verdad que hay tantas preguntas y tantas dudas, pero a la vez alegría de todo lo que ustedes han podido llevar adelante, ¿no? Una de las preguntas es un poco a lo que se refería Javier, el tema del trabajo en equipo. Nosotros como cuidados paliativos, una de nuestras grandes banderas es trabajar en equipo. Sin embargo, bueno, en el modelo que nos está presentando Javier, sí nos enseña que se ha trabajado en equipo, pero Carlos y Alberto han logrado realmente trabajar en equipo, siendo que no se puede entrar a la habitación del paciente, que no podemos, no puede haber mucha gente por el tipo del contagio, que tenemos que estar muy distantes. ¿Qué ha pasado en los casos de Carlos y Alberto? En mi caso fue casi como una premisa, o sea, para trasladarme a Madrid yo pedí que una persona que tenía formación en cuidados paliativos se hiciera equipo conmigo. Entonces, desde el minuto 0 a mi lado había una enfermera con experiencia en el hospital y con formación avanzada en cuidados paliativos a mi lado. Y a partir de ahí empezamos a compartir absolutamente todo, ¿no? En una primera fase, nuestro trabajo en equipo consistía en desarrollar los protocolos, en ir entendiendo qué estaba pasando, cuál era la necesidad y establecer un procedimiento para que se pudiera atender la necesidad, pues, desde el protocolo de sedación hasta cómo atendíamos el deterioro final de un paciente con la familia allí presente, ¿no? O sea, íbamos haciendo según trabajando en equipo desde el principio, según íbamos necesitando, ¿no? A continuación empezamos a entrar a la planta y a atender pacientes, ¿no? Entonces, efectivamente, no veíamos, como habitualmente hacemos, al tiempo el mismo paciente, sino que el equipo lo hacíamos de otra manera. La enfermera se incorporaba al turno de la mañana de enfermería y estaba en un turno de la mañana todos los días en el mismo turno, ¿no? Ella detectaba la necesidad, ¿no? Y iba transmitiendo al otro médico, al médico, digamos, de cuidados de soporte, le iba transmitiendo cuál era la necesidad, ¿no? Y luego, al final del día, cuando salían fuera, repasaban cómo habían ido esos pacientes a necesidad, para que al día siguiente la enfermera pudiera evaluar el resultado de la intervención que se había hecho, ¿no? Pero yo creo que hay un equipo pequeño y hay un equipo extendido, ¿no? Los profesionales de cuidados paliativos en la Universidad de Navarra en Madrid eran 2, pero hicieron equipo con el resto de los profesionales, ¿no? La enfermera establece lazos y da soporte, apoya
y hace equipo con las enfermeras de las plantas, ¿no? Y yo desde fuera, desde el momento en que estuve la primera semana, luego cuando me vine a Pamplona, hemos seguido teniendo videoconferencias semanales, ¿no? Analizando la situación. Hasta ayer que hemos tenido la última, porque a partir de hoy el equipo, digamos, ha quedado un poco disuelto fuera de la unidad a demanda de lo que se necesitaba. Pero hemos seguido teniendo videoconferencias, compartiendo la experiencia e intentando entre los tres resolver problemas. Yo creo que hay que adaptarse a lo que hay, pero es posible trabajar en equipo, aunque no veas al paciente al mismo tiempo con tu compañero, ¿no? Y Alberto. Hay que ponerle sonido a Alberto. El micrófono de Alberto, por favor. Ajá, gracias. Ok. Sí, para mí este tema ha sido muy interesante porque hemos visto cosas que son realmente bonitas, ¿eh? En primer lugar, yo hablaría del equipo que hemos visto formarse en los otros profesionales, ¿no? Yo creo que esta enfermedad, por ejemplo, en el hospital, en donde exige cada vez que entras en una habitación vestirte de una determinada forma, un vestirte que lleva unos cuantos minutos, que exige toda una serie de trajes que desde el principio han escaseado, pues exige también distribuir un poco las funciones. Y la propia gente del resto, fundamentalmente en el hospital, de estos en las plantas, salvo la de cuidados paliativos, se han encargado medicina interna y neumología, describían siempre esa voluntad de trabajo con la enfermería. Y creo que se ha trabajado muy en equipo en todas las plantas, entre enfermería, los auxiliares y los médicos. Y eso ha sido una cosa realmente bonita de ver en las plantas y que realmente se puede aprovechar mucho desde el punto de vista de cuidados paliativos, porque se ha comprendido algo que nosotros intentamos enseñar desde hace bastante tiempo. Respecto a la integración nuestra, como digo, yo creo que una cosa muy importante fue estar allí. Es decir, no esperar a que te llamen, incorporarte a las actividades del COVID, tal como lo estaba diciendo Javier y Carlos, ¿no? Hay que decir nosotros lo que podemos hacer, no esperar a que nos digan, que nos llamen para colaborar. Creo que esperar a que te llamen es una mala estrategia. Podemos hacer muchas cosas. Estando integrados desde el principio, ¿qué hicimos? Pues, por un lado, aportar nuestra experiencia. Todas las mañanas y todas las mediodías hay una charla que sigue habiendo en donde las plantas comparten sus experiencias y nosotros éramos los encargados de dirigir un poco las experiencias del tratamiento al final de la vida, del acompañamiento de los pacientes. Al principio no se dejaba entrar a nadie, exigimos que se dejara entrar cuando el paciente iba a ir mal, es decir, que se hicieran excepciones para entrar, que a los familiares se les permitiera ver a los pacientes fallecidos, porque si no eso iba a generar duelos patológicos claramente, y también lideramos un poco todo el tema de comité de ética. Y lo hicimos desde el propio comité, es decir, a su vez, de una forma grupal, con salud mental para todos estos documentos de autocuidado que ya ha salido aquí, pero que son fundamentales. Lo ha dicho muy bien Javier, el miedo nos abarca a todos, nadie estamos exentos de ese miedo y tenemos que comprender el miedo de los demás y analizar nuestro miedo propio, ¿no? Y eso hay que ponerlo de manifiesto pues, con actividades que sean realmente de autocuidado, y creo que se han llevado a cabo en el hospital. Y, por otra parte, pues compartir esos documentos y estar al lado del teléfono para trabajar en equipo para esos pacientes que están falleciendo, y están falleciendo en unas condiciones en donde pueden escasear determinados fármacos, como por ejemplo el midazolam, ¿no? Y que tienen una serie de síntomas en donde a la gente, pues hombre, como último recurso, mucha gente todavía no usaba opioides para la disnea en un gran hospital, y pues hay muchos servicios que tenían mucho miedo y que se sentían mejor cuando alguien que está trabajando con ellos y está trabajando en una planta semejante les aportaba esa información. Por eso creo que podemos sacar muchas cosas de esta experiencia, muchas cosas que tienen aporte para el futuro y que realmente nos pueden ayudar como ejemplo, y
y que creo que solo podremos trabajar de esta forma haciendo alianzas, ¿no? Con salud mental para el autocuidado, para ese fin de vida, que también ellos eran fundamentales, porque nuestro psicólogo obviamente no cubría todas las muertes que se estaban produciendo. Como os digo, en este mes y medio se han producido 600 muertes en el hospital, ¿no? Y ha habido que trabajar con todos los psicólogos del equipo de salud mental y es muy importante producir esos documentos de forma conjunta. También hay otra serie de cosas que una labor de equipo deben hacer, discutir los tratamientos. Estamos y este es un tema que seguro que alguien preguntará y que me gustaría discutir, ¿no? Existen una serie de tratamientos específicos de la enfermedad. Como sabéis, todo esto ha generado muchísima literatura. ¿Son o no eficaces para la enfermedad? No hay otras alternativas, entonces se barajan pues, desde la hidroxicloroquina hasta el remdesivir. Pero el problema es cuándo tenemos que usarlos y cuándo no tenemos que usarlos. Lo que se produjo desde el principio es un boom a por lo menos un tratamiento para cada paciente. Lo voy a poner de una forma más así gráfica. Bueno, ahora estamos en, quizás hemos tratado demasiado, fijaros que esto es parecido a lo que pasa en paliativos, quizá tenemos que parar de tratar a mucha gente, hemos producido efectos secundarios en gente que no merecía la pena dar esos fármacos y que posiblemente algunos puedan haber fallecido por la utilización indiscriminada de esos fármacos, y entonces la sola discusión sobre la utilización de estos tratamientos es muy interesante. En el último consenso de Infectious Disease, lo que se requiere es no utilizar estos fármacos fuera de ensayos clínicos. Quiero decir que las posturas empiezan a ser claramente divergentes y exigen una discusión en donde los paliativistas también tengan que estar presentes, porque generalmente donde no deben usarse o donde quizás hay que cuestionarlos más es en aquellos pacientes que tienen mucha patología, un cáncer avanzado, por ejemplo, y que un efecto secundario de estos fármacos puede producir un fallo con consecuencias dramáticas en estos pacientes. Pero, en fin, vuelven a producirse las mismas discusiones que tenemos en nuestro trabajo diario, y esto es muy interesante respecto a nosotros, ¿no? Y también ha sido interesante las discusiones también sobre este trabajo en equipo de cómo realizar esas sedaciones, cuándo se realizaban, cómo se producía ese final de vida, ¿no? Ya digo que también esto, si queréis, lo discutimos después también, pero nosotros partíamos y lo que pensábamos en principio todos es, aquí el síntoma fundamental es la disnea, y desde la disnea uno avanza hacia el final de vida. Bien, la disnea es un síntoma fundamental, la falta de oxígeno lo es más que la disnea, me explicaré un poco sobre esto, porque muchos pacientes no perciben esa disnea en la misma cantidad que tienen de falta de oxígeno, ¿no? de esa insuficiencia respiratoria, es curioso esto, y muchos pacientes van por el camino del síndrome confusional, que es mucho más difícil de tratar y que creo que se ha infratratado mucho más que la insuficiencia respiratoria en sí misma, ¿no? Y esto también es una cuestión de discusión y que como paliativistas tenemos que estar allí para llamar la atención. La astenia, ¿no? Uno de los síntomas cardinales en estos pacientes, ¿no? Ya en los manuales de las primeras atenciones de Wuhan y esto se describía como un tratamiento que es fundamental, quizás no se describe solamente para la astenia, pero sí para evitar los problemas trombóticos en estos pacientes, es que el paciente esté de pie, que se mueva un poco. Esto se ha abandonado mucho en las habitaciones. Demasiados enfermos están encamados durante mucho tiempo. Y es fundamental, y nosotros lo sabíamos, ¿no? Que la astenia se combate de esta forma, que hay que hacer moverse un poquito a los pacientes y que esto es muy útil también en un paciente que, por otra parte, está enclaustrado y que no tiene nada que hacer en 24 horas, ¿no? Claro. O sea, que ustedes no solamente hacían reuniones como equipo de cuidados paliativos, sino que podían hacer las reuniones con todo el equipo del hospital. Esa yo creo que es una clave. Okay. O te incorporas al equipo del hospital o tú, porque tú no puedes atender a ese volumen de pacientes, pero incorporarte a las discusiones que se producen entre las plantas que llevan estos pacientes es extremadamente útil, ¿no? Ok, yo creo que ese es un buen punto para nosotros, además de todo lo que han dicho, el conceptualizar que nosotros debemos integrarnos al equipo, aun cuando no nos llamen, pues ahí estaremos, ¿no? De manera de poder dar ciertas opiniones. Esto es un poco como para ir haciendo conclusiones de muchas de las preguntas que hay. Otra de las grandes preguntas que hay es... ¿qué pasa con aquellos pacientes que no son COVID,
pero que están en cuidados paliativos. Si todo el equipo o todos los equipos de cuidados paliativos están atareados con el tema del COVID, de dar respuesta, ¿qué pasa con los pacientes crónicos conocidos en cuidados paliativos? ¿Quién los atiende? ¿Cómo se están viendo? ¿Van a las clínicas de cuidados paliativos? ¿Van el personal al domicilio? ¿Cómo se está haciendo todo esto? Esto, si queréis respondo un poco primero. Esto ha sido muy interesante porque, claro, ha habido un miedo atroz de los pacientes a ir a los hospitales, que obviamente son una de las fuentes, ahora mismo en España, seguramente la primera fuente de contagio, ¿no? Entonces, toda la patología no COVID desapareció de los hospitales en las primeras semanas de esto. Ahora está volviendo, pero es que incluso disminuyeron los infartos, los ictus, patología que pensábamos que no tenía por qué disminuir en estos casos, ¿no? Eso habrá que estudiarlo también. Pero es verdad que lo que viene está en una situación peor. ¿Y dónde se han ido nuestros pacientes? Bueno, muchos de nuestros pacientes se han infectado porque estaban mucho tiempo en el hospital y se han infectado, y hemos procurado también recibirlos en nuestra planta. Ahora nosotros dividimos nuestros efectivos, digamos, entre lo que nos quedaba de actividad en una planta compartida con oncología en otra zona del hospital y la planta COVID. De manera que hemos seguido siempre llevando a pacientes no COVID, pero también hemos visto como muchos de esos pacientes no COVID acababan infectados cuando ingresaban y tenían que pasar a nuestra planta COVID. Pero bueno, de esta forma también hemos mantenido una continuidad asistencial de estos pacientes. Y en segundo lugar, muchos de esos pacientes han sido atendidos en domicilio. Pacientes que antes querían esa atención hospitalaria, de repente han pasado a decir, no, prefiero no ir al hospital, y la verdad que la labor que se ha hecho desde los equipos domiciliarios es importantísima para el seguimiento de estos pacientes, y lo veremos dentro de un tiempo, pero más pacientes han fallecido en domicilio de los que llevábamos en los equipos de cuidados paliativos. Es decir, ha habido menos ingresos de esos pacientes por el temor a ese COVID, pero yo creo que en estas circunstancias son pacientes que han fallecido mejor en el domicilio, claramente. O sea, pero estos pacientes han sido seguidos. ¿O es Sí, han sido seguidos por equipos domiciliarios, ¿no? Okay. Bueno, no es que han fallecido abandonados porque nadie les ha podido asistir. No. Ok. ¿Y cómo hacía Javier para que los pacientes no COVID no se infectaran con los pacientes COVID que estaban en el mismo centro? ¿Cómo lograbas hacer esto? Antes de comentar la respuesta a esto, quería hacer un comentario a lo que acaba de comentar Alberto, ¿no? Es cierto que muchos pacientes, por miedo a venir al hospital, han estado en el domicilio. Es cierto que nosotros mismos, cuando empezó a venir la ola del COVID, hicimos un triaje de todos nuestros pacientes ingresados para mandar al domicilio a todos los que pudimos, ¿no? Prácticamente, no voy a decir que les empujábamos, pero les intentábamos convencer de que iban a estar más seguros en el domicilio y que iban a tener una buena atención en el domicilio. La atención de los equipos de soporte de atención domiciliaria, los equipos de paliativos domiciliarios, ha sido fundamental porque han echado el resto al extremo de sus fuerzas para poder dar seguimiento a estos pacientes, y veremos los resultados, como dice Alberto. Pero hay otra circunstancia que es importantísima, y es que hay pacientes que tienen que ingresar en el hospital, pacientes paliativos que tienen que ingresar en el hospital porque tienen síntomas muy intensos, muy difíciles de tratar en el domicilio y necesitan atención domiciliaria. Esos en general han seguido ingresados. Pero hay muchos pacientes que en realidad están hospitalizados en nuestras unidades de media y larga estancia porque no tienen el soporte familiar suficiente para poder hacerse cargo de sus cuidados, ¿no? Y esto es lo que realmente ha cambiado la pandemia. Aquí, con el estado de alarma en España, solo se ha permitido trabajar a las profesiones esenciales, profesionales sanitarios y del ámbito de la distribución de alimentos y las fuerzas de seguridad. Todos los demás trabajadores se han quedado en casa. Y estando en casa, ha habido mucha más posibilidad de que estas personas que no estaban trabajando cuidaran de sus familiares en los domicilios. Y yo creo que esto es lo que realmente ha permitido que los pacientes pudieran estar en casa y morir en casa en un gran volumen, ¿no? Y luego, ¿cómo hemos hecho, la pregunta que nos hacías, cómo hemos hecho para que no se contagiaran los pacientes
paliativos del COVID? Bueno, pues primero hemos intentado separar y poner barreras, ¿no? Lo que decía, lo primero que hemos hecho alrededor de la unidad COVID es crear la fortaleza para que nadie entrara o saliera de allí. Profesionales distintos, nada de trasiego entre una y otra planta, pero aún así el COVID ha entrado, por supuesto, en la planta limpia, en la planta de cuidados paliativos normales. Nosotros tenemos ahora una planta COVID más grande y una planta de cuidados paliativos puros más pequeña. El COVID ha ido entrando en la planta de cuidados paliativos más pequeña y al final se han acabado infectando, pues yo diría que el 40-50% de los pacientes que allí había. Así que es cierto que en general no han sido infecciones graves y esos pacientes han muerto o han desarrollado su enfermedad paliativa y no tanto la infección grave por el COVID. Ok. Y aquellos pacientes, aquellas familiares que visitan a los pacientes COVID, ¿se han infectado? ¿Alguno de ellos se ha infectado de una manera grave que incluso ha muerto? ¿O no han tenido esa experiencia? Si queréis empiezo yo muy rápidamente. Yo no conozco personas que se hayan infectado aquí. La verdad es que intentamos proteger mucho al que viene, como he dicho antes, guantes, mascarilla, bata de protección, e intentamos recomendarles que no vengan personas muy mayores porque la letalidad, cuando pasas de los 70 años de edad, el índice de letalidad se dispara y entonces intentamos que vengan los hijos y no las parejas. Pero lo hacen de forma protegida. No conocemos contagios. Sí que conocemos familias enteras contagiadas, pero pensamos que el contagio ha sido previo al ingreso. Y conocemos familiares que han fallecido, pero con contagios previos al ingreso. Hay muchos casos, en Madrid se conocen muchos casos de auténticos dramas familiares con 2, 3 personas muertas en la misma familia. Eso es relativamente común. Yo quiero llamar la atención sobre todo este tema de los contagios. No, es verdad, no conocemos contagios porque el paciente, claro que los pacientes vienen a ver a sus familiares en condiciones estrictas de seguridad, no pueden tocarles, lo cual ya en sí mismo pues es un problema, pero la visita aporta, obviamente, ¿no? Entonces, si siguen esas precauciones de seguridad, no tengo datos, pero creo que los contagios van a ser mínimos. Lo que sí tenemos es datos en China. Cuando se han permitido esas visitas familiares, se han permitido muy pocas en China, pero incluso todos los facultativos que han ido a trabajar de fuera de China a las plantas COVID no han resultado infectados. Los facultativos, el personal sanitario infectado es el que estaba al principio al borde al cuidado de los pacientes. En nuestro propio equipo de cuidados paliativos se han infectado más en plantas no COVID que en plantas COVID, lo cual es muy normal. ¿Por qué? Porque en las plantas COVID no guardas las precauciones de seguridad que se guardan en las plantas COVID. Así que cuidado, porque los contagios vienen más desde las plantas no COVID en pacientes que están asintomáticos. Recordad que en este estudio de Nueva York que se ha presentado hace 2 días en el New England, el 20% de las embarazadas eran COVID positivas, solo un 2% eran sintomáticas, 18% asintomáticas. Eso es lo que tenemos. Nuestros pacientes van a tener COVID de forma asintomática y tendremos que ver cómo tendemos que atender a los pacientes no COVID. Yo creo que es más problema de contagio esos pacientes que son asintomáticos, aun teniendo un cáncer avanzado. Hemos visto muchos pacientes asintomáticos que tenían un cáncer avanzado, y que son fuente de contagio, evidentemente. Ok, y sabiendo que una de las preguntas, uno de los pilares de cuidados paliativos es el fortalecimiento de lo que son valores y creencias, ¿qué conducta toman cuando solicitan la presencia de un ministro de fe que procesan? ¿Tiene el hospital o los centros donde ustedes trabajan algún ministro de fe que los ayude en esta área y ellos entran igual si les permiten entrar con todo lo que es protección? ¿Es rutinario o eso Yo creo que Javier solamente...? debería ser el primero que respondiera a esta pregunta por una cuestión evidente, ¿no? Sí, o sea, nosotros siempre hemos incluido al capellán como agente espiritual y también lo hemos incluido desde el principio en la planta COVID, lo hemos considerado también como parte del equipo adecuadamente protegido. Por desgracia, como he contado antes, el 31 de marzo murió nuestro capellán, el capellán principal, por decir así, pero estamos seguros, bastante seguros, de que no se contagió
en la planta COVID. Primero porque él enfermó justo al principio de tener la planta COVID y no, por el periodo de incubación está claro que enfermó antes y estoy seguro que enfermó fuera del ambiente laboral porque en la casa donde él vivía hay más gente que se infectó también de forma grave y desde hacía más tiempo. Entonces, yo creo que hemos mantenido y los otros 2 capellanes que han venido a pasar visita a todos los enfermos, excepto a los que han rechazado esa posibilidad, están perfectamente sanos y no han tenido ningún problema. Y los pacientes lo han agradecido mucho. Hoy mismo hemos recibido una carta de felicitación y de duelo por el capellán de un paciente que teníamos musulmán que estaba en la planta de paliativos normal y acabó estando en la zona COVID y que hablaba especialmente bien de la ayuda que había tenido el capellán, ¿no? Siendo un paciente musulmán, quiero decir. O sea, el asunto es que la atención espiritual es fundamental. Y trabajo social, perdón, Carlos, cuéntame. Iba a decir que mi experiencia con el capellán en Madrid fue que el capellán inicialmente encontraba las dificultades que imponía, digamos, el distanciamiento que se exigía y el aislamiento, ¿no? Y eso que ha dicho Alberto antes, ¿no? O sea, la situación es tan de crisis que todas las cabezas están puestas o a organizar el hospital de nuevo o atender una situación nueva que es muy demandante, o a lo asistencial o a lo organizativo. Claro, el capellán está fuera de esas 2 guerras, ¿no? El capellán está a ofrecer sus servicios, a atender a algunos pacientes. Entonces, yo creo que él también vivió 2 o 3 días de parálisis o de shock, donde él mismo no sabía cómo actuar. Entonces, hicimos como equipo también, y nos encontrábamos fuera de las unidades, ¿no? Y poco a poco le fuimos animando con las debidas protecciones, que las esmeraba, las extremaba muchísimo, le íbamos animando poco a poco a ir entrando a las habitaciones y él ya fue organizando la atención de los pacientes, especialmente a lo largo de la tarde, ¿no? Él dejaba que pasara la mañana, que un momento como de más estrés, y a partir de las 6 de la tarde él se cambiaba, él entraba, él hacía todas las medidas, ¿no? Tanto en Madrid como aquí, en Pamplona, el capellán del hospital ha elegido irse a vivir al hospital, porque en sus casas las circunstancias podían ser, él se daba cuenta o ellos se han dado cuenta de que se estaban exponiendo más y no querían exponer a sus familias, a sus seres queridos, a las personas con las que convivían. En los 2 centros, los capellanes se han ido a vivir al hospital. Y gracias a Dios, este es el momento que al cabo de 4 semanas están sanos y siguen trabajando muy bien. Perdón, una pregunta también en el resto del equipo. Hay muchas preguntas con respecto a los psicólogos, los trabajadores sociales, de los equipos de cuidados paliativos, cómo se amalgamaron en esto, porque ya que no entran a ver al paciente o COVID positivo, cómo ellos siguen interactuando con estos pacientes, o sea, cuál es el rol que tienen dentro de lo que sabemos que cuidados paliativos somos un equipo y por ahí podemos interactuar con otros equipos del hospital, pero en realidad qué rol tienen, porque a veces es como que parece siempre que es médico-enfermero, las disciplinas médicas, y queda ahí como, ¿qué hace el resto? Sí, eso es excelente, esa pregunta, porque yo voy a partir de lo que dice Carlos, que es lo que me parece más interesante. Al principio, todo es una tragedia y todo circula entre médicos y enfermeros, auxiliares, que están con atención directa del paciente. Hay mucho miedo, también lo ha dicho Javier antes, mucha gente permanece en segunda fila y asustados por lo que está pasando, un miedo lógico, ¿no? A medida que el tiempo va pasando, en principio, llama la atención, a mí me la ha llamado, como en nuestro hospital, por ejemplo, todos fuimos médicos, todos atendimos a pacientes. Cada unidad recibimos especialistas de muy diverso origen, es decir, cada planta que llevábamos COVID nos pusieron una serie de residentes y adjuntos de otras especialidades, oftalmólogos, que funcionaron fenomenal para ayudarnos a llevar la planta, noche y día, sábados y domingos, no existía nada. Y con esos también, y a partir de que construimos
los planes de cuidados paliativos de despedida es obligatorio, dejar entrar a los familiares, al menos que vean al paciente, que vean una situación, que se vean una situación ya avanzada al paciente, que puedan despedirse, que se despidan del cadáver si ellos quieren, ¿no? Entonces, eso empezó a permitir que empezaran a jugar roles otras personas, ¿no? Por supuesto el asistente espiritual, por supuesto el psicólogo, y también, por otra parte, otra gente que parecía que estaba más allá, el trabajador social para encontrar algunas cosas de dónde ir al paciente, y estos se han ido incorporando también un poco gracias a la labor que se ha jugado desde cuidados paliativos para esto, ¿no? Y hoy ahora entre el equipo de salud mental, como decía antes, y la psicóloga de nuestra unidad se turnan para hacer esas llamadas de duelo a los familiares. Salen multitud de cosas de lo que ha pasado durante la epidemia, pero claro, no podemos olvidar a esos familiares. Y hacer esas llamadas justo después está costando mucho, son muchos pacientes, fijaros, 600 pacientes que han fallecido en el hospital, pero hacer esas llamadas y tener previsto que hay que hacer esas llamadas es esencial para un equipo de cuidados paliativos. Y es otra de las cosas que nosotros podemos aportar a estos enfermos. Recordar además que los pacientes que fallecen son pacientes más mayores, que son pacientes con patologías previas en muchas ocasiones, sin eso querer decir que no hay pacientes que fallezcan que son más jóvenes, pero en fin, que esa es una labor esencial que lo podemos predecir y organizar lo antes posible desde los equipos de cuidados paliativos. Y es esencial, o sea, es de tener un duelo patológico a no tenerlo. Gracias. Yo no tengo nada que decir más allá de lo que han comentado mis compañeros. Es absolutamente esencial la intervención del equipo psicosocial completo y, por supuesto, de la parte espiritual. Como nota anecdótica, iba a comentar antes que nosotros acabamos haciendo un protocolo específico para la comunión, que es un momento especialmente crítico porque exige contacto físico, ¿no? De tocar la forma con las manos y de cómo administrarla. Descubrimos una forma de hacerlo de forma totalmente aséptica. O sea que casi todo tiene solución en este mundo. ¿Y Hay que ser creativos. Ajá. ¿Y los voluntarios? ¿Qué papel tienen acá? Pues me gustaría comentar este punto porque es esencial. Nosotros al principio prohibimos el que entraran los voluntarios. También alguna orden de las consejerías o del ministerio aquí mencionaba que había que prohibir, por lo menos en las residencias, la entrada de voluntarios, y nosotros lo prohibimos. Pero una vez han ido pasando las semanas, dijimos, ¿por qué no empezar a dejar entrar, lo que he dicho antes, voluntarios jóvenes? Nosotros hemos hecho una selección de voluntarios jóvenes, a ser posible estudiantes de carreras sanitarias que hayan pasado la enfermedad para disminuir el riesgo. Gente que supuestamente ya tiene anticuerpos, ha pasado el periodo de cuarentena y además son jóvenes, de forma que si enferman no tienen tanta letalidad, y están haciendo un papel absolutamente esencial porque se han convertido en las manos, los ojos y los oídos de los familiares que no pueden venir, ¿no? Ellos se encargan de hacer videoconferencias con los familiares, se encargan de pasear a los pacientes con demencia, nos ayudan a darles de comer y les mantienen activos. Una labor esencial la de los voluntarios. Ok, un poquito en relación a lo que es la parte de síntomas físicos, nos preguntan ahora el tema, se está en estos momentos promocionando el hecho de que utilicemos medicamentos tipo antiinflamatorios, anticoagulantes para disminuir los estados trombóticos. ¿Esto realmente lo están utilizando en la práctica? ¿Está funcionando? Desde el punto de vista de cuidados paliativos, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? Pensando en que no sabemos si todos nuestros pacientes van a fallecer o si tienen la oportunidad de que están mal pero pudiesen mejorar. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué pasa con esto? O sea, este ha sido un gran debate para la enfermedad. Yo creo que hay que distinguir dos fases muy importantes en la enfermedad. Una primera fase que vamos a llamar más viral, en donde lo que importa es la replicación viral y la neumonía producida por el virus.
y una segunda fase en donde importa más esa reacción inflamatoria, ¿de acuerdo? Entonces, los tratamientos deberían ser distintos en las distintas fases de la enfermedad. Yo creo que hay que pensar y tener en mente que los tratamientos deben darse bajo ensayos clínicos, que esto es importante, y plantearse si se debe o no dar. Y luego lo que sí se ha descubierto en todo este tiempo es que hay muchos fenómenos trombóticos, que hay formas de medir esos fenómenos trombóticos, que hay una serie de medidores de la enfermedad, es decir, el paciente cuando lleva varios días con la enfermedad empieza a tener marcadores inflamatorios muy claros, una ferritina muy alta, una PCR muy alta, un dedímero muy alto, y quizás en esos pacientes con dedímeros, que nosotros hemos visto dedímeros de hasta 100.000, 130.000, en esos pacientes, en algunos pacientes de esos hemos discutido y hemos puesto anticoagulación, no solo una anticoagulación profiláctica, sino una anticoagulación real, porque hay muchos pacientes que tienen TEPS en esta fase más inflamatoria de la enfermedad. Yo creo que los tratamientos hay que distribuirlos y sobre todo discutirlos y personalizarlos en los pacientes. No es que a todos los pacientes haya que ponerles anticoagulación, ni que a todos los pacientes haya que darles antiinflamatorios, por supuesto. El antiinflamatorio es, corticoides se podrían quizás dar impulsos, aunque esto es una cuestión muy debatida en la literatura, en esa segunda fase de la enfermedad, cuando esos parámetros antiinflamatorios, digamos, se están prolongando mucho. Pero cuidadito, porque en las fases iniciales de la enfermedad, dar un corticoide puede complicar las cosas. Pero, Alberto, muchos pacientes de cuidados paliativos son pacientes que ya traen corticoides, por ejemplo. Y lo otro que te quería preguntar con respecto a lo que dijiste recién del laboratorio, es que muchos pacientes también tienen, si uno toma esos parámetros del dímero D o de la ferritina en estadios avanzados de enfermedad altos. Entonces, no sé si en nuestros pacientes, digo, de cuidados paliativos específicamente, no los COVID en general, ¿son parámetros que nos sirven también o no? Bueno, son parámetros que nos guían más en nuestros pacientes. Sí, es muy complicado saber cuánto es la enfermedad de base del paciente, que también puede tener una PCR alta, que también puede tener que suele tener una LDH alta, que tiene la ferritina alta, que tiene linfopenia, es decir, que casi todos los parámetros de la enfermedad ya se ven alterados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacer un seguimiento en analíticas secuenciales de cómo está yendo el paciente y a partir de ahí tratar de interpretar lo que vemos. El paciente que tiene corticoides previos y que le está yendo bien con esos corticoides no dejaría de dar esos corticoides. Ahora, tendría cuidado en una fase en donde podemos interpretar que tiene una primoinfección esos primeros días de infección por el virus, de no subir más las dosis de corticoides y de estar atento a esto. Mientras que quizás en esa fase más inflamatoria, que cuidado, igual se produce menos en estos pacientes que tienen menos respuesta inmune, podría estar más indicado darlos, ¿no? Pero creo que son cuestiones sin resolver que tendremos que ir viendo a partir... Yo ahora mismo, en la fase de la enfermedad que estamos ahora en Madrid, estos cuadros nos torturan todos los días porque no sabemos muy bien qué hacer con los pacientes. Ni siquiera hay pacientes que son PCR positivos para el virus y que creemos que apenas ha tenido repercusión con la enfermedad, es decir, que son PCR positivos y de ese grupo de pacientes asintomáticos que digamos que el virus pasaba por allí, lo fundamental sigue siendo el cáncer y tenemos que focalizar en ese cáncer. Yo creo que en realidad, bueno, ya lo ha dicho también Alberto, ¿no? En la primera fase mucha prudencia con los corticoides, en la segunda fase de la enfermedad, cuando ya hay una evolución, muchas veces el poner antiinflamatorios esteroideos es un antes y un después, en general se tiende a ponerlo. Pero lo que quería comentar es que en paliativos en realidad estamos muy acostumbrados a utilizar el sentido común en la adecuación del esfuerzo terapéutico y saber cuándo poner o cuándo quitar. Entonces esto no nos resulta, yo creo que nada extraño ni está siendo complicado saber cuándo poner un corticoide o cuándo quitarlo. Y mención especial para los anticoagulantes, porque a veces nos vemos, como nos vemos en general en paliativos, ante una disyuntiva de no le pongo anticoagulante, va a tener una trombosis, le pongo anticoagulante, va a tener una hemorragia, ¿no? A nosotros, de nuestros pacientes, 2 nos han muerto, uno con una hemorragia digestiva y otro con una hemorragia subaracnoidea, y en los 2 habían estado con tratamiento
anticoagulante y estábamos pensando, lo ponemos, lo quitamos, al final en uno decidimos mantenerlo, en el otro no lo quitamos a tiempo y muchas veces nos tenemos que debatir entre esas, como nos ha pasado siempre en paliativos, ¿no? Anticoagular sí o anticoagular no, que siempre es una decisión difícil, pero sí que nos lo estamos encontrando. Muchos eventos trombóticos y por otro lado, algunos eventos hemorrágicos, ¿no? Okay. ¿Qué cantidad de sedaciones paliativas han tenido que hacer y cuál ha sido la causa principal de esto? O sea, más o menos en porcentaje. No he oído la pregunta bien, se ha cortado un poco. ¿Qué cantidad de pacientes han requerido sedación paliativa, el tratamiento de sedación paliativa? ¿Y cuál ha sido la causa principal? ¿La disnea o el delirium, el síndrome confusional agudo? ¿O algún otro? Nosotros sí tenemos datos de esto porque al principio, como os dije, nosotros teníamos... ¿querías, Carlos? No, iba a decir que no es la disnea o el delirium. Muchas veces están juntos, ¿no? Porque la insuficiencia respiratoria hace hipoxemia y la hipoxia cerebral lleva al delirium. O sea que a veces están ahí mezclados, ¿no? Las dos. Okay. Adelante, Alberto. Sí, no, eso es una pregunta importante porque la sensación que tenemos, es verdad, los pacientes que caen en delirium tienen hipoxemia, todos, pero es verdad que a veces no experimentan el síntoma de la disnea como tal, ¿no? Entonces nosotros al principio de la enfermedad nos pidieron que, y esta vez sí que aceptamos, sabéis que eso a veces nos lo preguntan mucho desde otros servicios del hospital, ¿cuál es la pauta de sedación? Bueno, hicimos una pauta de sedación porque esto era horrible en los pacientes y una pauta fija para que los pacientes no se les podía dar rescates tan constantemente, había un volumen tremendo en el hospital y entonces tenemos recogidos esos pacientes que fueron con infusor y la causa fundamental que se les hacía según protocolo. No tengo todos los datos todavía, los tendré, pero han sido más sedaciones por agitación y delirium como motivo fundamental que por disnea, ¿no? Y a medio camino, es decir, hace 15 días, ante la dificultad, no, hace 20 ya, ¿no? Ante la dificultad empezábamos en principio con midazolam en todos, ante los problemas de stock que parece que va a haber a nivel mundial de midazolam, convertimos en dos pautas, una pauta para síndrome confusional más de levonormacina y otra pauta para disnea más de midazolam, ¿no? Pero bueno, por ahí pueden estar los temas, pero bueno, no sé, eso es un estudio preliminar hecho aquí. Mi impresión es que sedamos a los pacientes que entran en síndrome confusional, como dicen mis compañeros, con bastante frecuencia, pero por disnea, realmente la disnea se tolera relativamente bien en estos pacientes, salvo cuando entran en el fracaso final, pero me da la impresión, o esa es la experiencia que tenemos nosotros, que el fracaso final en estos pacientes ocurre de una forma bastante rápida. O sea que cuando entran en fracaso respiratorio total y completo, en realidad van a morir seguramente en unas cuantas horas. Entonces, las sedaciones por disnea o estas sedaciones de pacientes que decimos está muriendo ya de un trabajo respiratorio brutal y está con los ojitos abiertos y preferimos que esté tranquilo y dormido, en estos pacientes las sedaciones son cortas y requieren dosis relativamente bajas, porque también el CO2 entiendo que hace su papel y son pacientes que también entran en encefalopatía de otro tipo, ¿no? Okay. Tenemos otra pregunta que dicen en islas y en el tema de toma de decisiones bioéticas ante una pandemia, ¿son funcionales o no los comités de bioéticas? ¿O las decisiones en general se toman en los equipos interdisciplinarios en forma mucho, porque sabemos que son decisiones capaz muy rápidas, y si son funcionales o no los comités de bioéticas dentro de lo que está pasando con la pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo os puedo decir que cuando volví a Navarra, el gobierno de Navarra, que recibió inicialmente críticas por cómo manejaban las cosas en las residencias, reaccionó muy rápidamente y pidió a los distintos hospitales crear un comité especial para asesorar cuestiones éticas en COVID, tanto al gobierno
como a cualquier profesional de Navarra que necesitara ayuda. Y entonces, pues más o menos un grupo de 15 personas, yo estoy en ese comité, y hay otro profesional de cuidados paliativos, un psicólogo de la unidad de cuidados paliativos de San Juan de Dios de Pamplona, y luego hay otra serie de personas que no están a lo mejor en la primera línea COVID, intensivistas jubilados, algún profesor de la universidad. Pues de esas 15 personas estamos a turnos a disposición de los profesionales de Navarra que necesiten consultar, de todos, de todo el sistema navarro de salud, ¿no? En Navarra hay más o menos unas 500.000 personas. Javier, perdóname que no dé datos exactos, él es navarro, son unas 500.000 personas y hemos recibido desde el principio dos consultas. Una de un paciente si debía ingresar o no en UCI, y otra de un paciente en una residencia con una patología psiquiátrica concreta, si se debía trasladar o no al hospital y si se le debía ofrecer el anticuerpo monoclonal, que era el único tratamiento que no había recibido. Y eso fue en los primeros días, en los días de ola, ¿no? ¿Cuál es mi impresión? Mi impresión es que los problemas éticos se están manejando dentro de los equipos. Y yo no pienso que se estén manejando mal, ¿eh? O sea, en general, en el ámbito en el que yo estoy, en la sanidad navarra, yo pienso que las cosas se están haciendo bastante sensatamente, ¿no? Y que las dudas que existen, o sea, y las tomas de decisiones, más que dudas, la toma de decisiones, antes lo ha dicho Javier, o sea, estamos acostumbrados a, digo, el sistema sanitario está acostumbrado a elegir, perdón, no a elegir, sino a seleccionar el paciente que se puede beneficiar de un tratamiento, ya sea del antibiótico intravenoso o del tercer antibiótico intravenoso o el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Mi impresión es que está manejando, aquí en nuestro medio estoy hablando, en otros sitios no lo sé. Sí, yo creo que sí, que se está totalmente de acuerdo con Carlos. Nosotros sí que nos pidieron para el Comité de Ética un documento, porque la gente estaba, claro, con ese volumen de pacientes, quería algunas reflexiones, ¿no? Y creo que para mí lo más importante de eso fue no tanto lo que el documento decide sobre los pacientes, porque al final es una decisión fundamentalmente clínica, como algunas líneas generales, digamos, no hablar nunca de edad, ¿no? Sino parece lo mismo, pero sino que en determinadas circunstancias un paciente no se va a beneficiar de la UBI. La mortalidad de los pacientes en UBI, y han entrado solamente 2 en nuestro hospital por encima de 80 años, es del 38%, es altísima, o sea que y se ha procurado dejar fuera a los multipatológicos, etc. Entonces, muchos pacientes no se benefician de esa UBI. Pero hacer esas reflexiones desde un comité de ética, desde una unidad de cuidados paliativos, creo que puede ser útil para la gente, ¿no? Reflexiones generales. Luego nosotros como comité de ética, yo formo parte del comité de ética del hospital, la misma experiencia que Carlos, nos han llegado dos pacientes, pero creo que uno fue una enfermedad por maullido de gato de un paciente que la tenía y si era o no candidato a UBI. Creo que las reflexiones que se hicieron sobre esos pacientes han sido muy interesantes porque se discutieron en estas sesiones clínicas de las que hablo a primera hora de la mañana y creo que, digamos, por decirlo así gráficamente, ¿no? sentaron jurisprudencia sobre lo que había que hacer, ¿no? Y me pareció útil esta conversación, ¿no? Perfecto. Listo. Sigue, Peri. Hay otra pregunta que decía, espérate que ya te la encuentro. ¿Cuál es el sufrimiento mayor que ven, si ven dolor total en los pacientes que están en cuidados paliativos y COVID? O sea, los pacientes que están en final de vida, a lo mejor por COVID también, ¿sí? Tienen sufrimiento total, lo que llamamos sufrimiento total en cuidados paliativos, ¿no? O sea, dolor, o sea, desasosiego, o simplemente es algo más físico. No sé si se entiende la pregunta. Sí, muy rápidamente yo voy a contestar para dejaros a vosotros que lo habéis visto mucho más, ¿no?
pero mi percepción de hablar con distintos profesionales y de lo que yo he visto, hay mucha angustia, angustia vital, mucho miedo llevado al extremo en los rostros, ¿no? Desde luego, eso me parece que es inequívoco. Pero al mismo tiempo, la impresión es que el COVID te desarbola. O sea, los pacientes llega un momento que están como poco capaces de reaccionar también emocionalmente. Esto aquí lo dejo para que vosotros lo describáis mejor. A mí me da la impresión de que en los pacientes COVID todo sucede muy rápido. Y creo que el dolor total o el sufrimiento total necesita un poquito de reposo. O sea, es algo que se va construyendo poco a poco. Y ocurre con mucha frecuencia en pacientes con enfermedades de una evolución más o menos larga, en el que se van probando cosas y van fallando. Pero en los pacientes COVID lo que nos encontramos nosotros es, primero, los pacientes siempre tienen esperanza, o casi siempre tienen esperanza de ir bien y confían en el equipo. Todo ocurre muy rápido y no da tiempo a ese sufrimiento total. Yo no he visto sufrimiento, dolor total, sufrimiento existencial como tal. Sí que he visto sufrir por razones sociales, por no poder ver a tu hijo, y he visto mucho sufrimiento en las familias. En los pacientes no, pero en las familias sí, ¿no? Familias desarboladas por la situación, con 2 personas en la familia que han fallecido, que no han podido hacer el duelo, mucho sufrimiento por qué pasará una vez que mi padre, mi madre muera, qué va a pasar con el cuerpo, muchísimo sufrimiento con eso, mucho sufrimiento por no poder velar a los cadáveres, eso sí que he visto. Sí, yo por abundar en eso, vamos, yo creo que está dicho todo. Sufrimiento por la soledad, por la no visita, por el aislamiento que tienen los pacientes, ese sufrimiento sí que es total. Como síntomas destacaría, uno, la astenia de los pacientes, que creo que podemos hacer algunas cosas para mejorarla, que podemos dar objetivos a los pacientes que llenen un poco su vida. La disnea no es un síntoma tan importante como pudiera parecer, aunque la hipoxemia sí lo es, la insuficiencia respiratoria, indudablemente, y la agitación que se produce al final de la enfermedad tiene peor pronóstico incluso que en nuestros pacientes y es uno de los síntomas más importantes a tener en cuenta. Una pregunta que tengo yo, que es una duda, no sé si está en alguna de las preguntas del chat, pero es, ¿cuánto tiempo ustedes pasan de caso sospechoso a COVID positivo? O sea, el tiempo que uno recibe un paciente y tiene síntomas y le hacen el test y se dice que es COVID, digo por esto de a veces las plantas, o si lo dejo en una residencia o no, o apenas tiene los síntomas y sospecho que tiene caso sospechoso, lo paso a una sección de COVID, porque acá los test, no sé, en el resto de Latinoamérica, en Argentina los test están tardando entre 24 y 48 horas. Entonces, cuando es caso sospechoso, uno activa protocolo de seguridad, de equipo de protección, y entonces, en ese momento, hasta que uno sabe si es positivo o negativo, tiene un tiempo que tiene que decidir qué hacer con la persona, ¿no? Entonces, a veces si uno no está bien, sobre todo en los pacientes de cuidados paliativos que a veces están mal, y uno dice, bueno, ¿lo internamos o no lo internamos? No sé ya cuánto tarda el test, o sea, cuánto realmente uno se da cuenta 6 que es un horas. paciente. 6 horas. Unas 6 horas en mis centros. Sí. Claro. Para nosotros nos tarda más, 24 horas, 48 horas en algunos casos, y nosotros funcionamos hasta que tenemos el test con diagnóstico clínico. O sea, para nosotros el diagnóstico clínico en el que se puede afinar bastante es ya razón suficiente para cambiar a un paciente a la planta COVID. Pero hay otra derivada de esto, que es que hay que protegerse igualmente en las plantas no COVID. O sea, las medidas de protección, de distanciamiento, tienen que ser igual de grandes porque, ya lo hemos comentado varias veces, tienen más peligro las plantas no COVID que las COVID para la transmisión del virus.
Y yo creo que lo principal es eso, proteger, el que te tarde el test 4 o 12 horas creo que no es muy importante, la verdad. Nosotros tardamos 4 o 6 horas, pero es lo de menos. Lo más importante es activar protocolos de seguridad, porque esos pacientes son los que luego nos contagian, los que contagian a su familia, Entonces, cuanto antes el protocolo de seguridad, si luego es negativo, pues no pasa nada. Un poco, porque hemos hablado mucho del paciente, de sus síntomas físicos, emocionales, pero no sabemos y realmente qué están haciendo ustedes por estas familias que están tan angustiadas y que al parecer impresiona que es mayor la angustia de la familia que hasta del mismo paciente. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo los manejan? ¿Tienen protocolos? ¿Quién se encarga de este manejo? ¿Es psicología? ¿Es el médico? ¿Es trabajo social? ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros, si queréis, empiezo yo. El procedimiento nuestro es, primero, dejar visitar a los familiares, ya lo hemos comentado, un familiar por cama. Les animamos a visitar, pero la realidad es que vienen de visita menos del 20% de los familiares de los pacientes, pese a que están mal los pacientes. Porque los familiares tienen miedo, porque los familiares también son mayores, entonces, o porque los familiares están enfermos, entonces están confinados en su casa. Entonces, hemos establecido unos protocolos de información y de contacto muy intensos, que pasan por llamada diaria a un familiar por paciente por parte del médico, siempre que puede el médico que ha pasado planta y si no, uno de los médicos que está en casa teletrabajando, llamada diaria, y luego llamada diaria también o del psicólogo o del trabajador social, pues para ver cómo están a nivel familiar o cómo se están organizando. Y luego videoconferencias siempre que podemos, en los que tienen medios para hacer videoconferencias. ¿Videoconferencia con el paciente? Videoconferencia con un voluntario de los que hemos comentado antes y una tablet, y va haciendo ese voluntario que se encarga de las videoconferencias, o alguno de nosotros en ocasiones, vamos haciendo 4 o 5 videoconferencias diarias. Tenemos unos 25 pacientes, pues y a lo mejor la mitad de los familiares pueden hacer videoconferencia porque otros no tienen los medios, pues no sé, un familiar puede recibir un contacto por videoconferencia con su familiar cada 2 o 3 días. Ok, y en el caso de Carlos y Alberto. En nuestro caso hay mucho trabajo de enfermería telefónico, como ha dicho Javier. Yo creo que ese es el trabajo fundamental. Efectivamente, hicimos un protocolo para acompañamiento de los pacientes en situación final, en el que se permitía el acceso de un familiar. Y ahí en el protocolo, en el procedimiento que se estableció que el profesional de guardia del Departamento de Psiquiatría y Psicología del hospital recibiera a la familia hasta la puerta de la unidad y lo recogiera también a la salida, bueno, pues para quedar un poco conectados y ver cuál ha sido la reacción en esa visita que es tan intensa de duelo, de despedida, ¿no? Antes de iniciar el duelo, ¿no? Entonces, trabajo de enfermería con el teléfono, trabajo del Departamento de Psiquiatría y Psicología que está fuera de la unidad para acompañar a las familias en los últimos momentos. Sí, yo no añado nada, simplemente eso, llamadas diarias de los médicos, muy importante. A veces unas estrategias, el equipo de cuidados paliativos esto difunda unas mínimas estrategias de comunicación, también es muy útil, ¿no? Carlos, vosotros lo hicisteis, nosotros lo hicimos, y eso es muy útil para los demás médicos, nos lo dicen, ¿no? Porque las llamadas a los familiares sí que se establecieron diariamente a todos. Las videollamadas han sido muy interesantes, ¿no? Porque por lo menos, la verdad que para los profesionales sanitarios, ver como pacientes que los sentíamos en aislamiento, de repente les ponías la imagen de sus familiares y todo eran sonrisas y pues ha sido para nosotros, ya no digo para las familias y para el paciente, muy importante, ¿no? Y, por supuesto, el psicólogo, el trabajador social sí que han aportado mucho también haciendo llamadas a las familias de refuerzo. Una cosa que hemos hecho nosotros es que en tiempos normales las llamadas, o sea, cuando un familiar desde su domicilio llama al hospital,
Obviamente el hospital no pasa la llamada directamente al médico en tiempo normal, pero ahora dentro del protocolo nosotros hemos puesto que cuando un familiar, una tarde por ejemplo, llama porque no ha recibido información por la mañana, esa llamada se atiende siempre. Si se puede encontrar al médico que ha pasado visita, le atiende ese médico, y si no, es el médico de guardia, y si no, si hace falta como último recurso me la pasan a mí, pero la llamada siempre la atendemos. Desde acá me están haciendo una pregunta justamente de Guayaquil, que ha sido uno de los lugares más afectados en América Latina. Y me preguntan si existe alguna guía de ayuda a familiares a identificar las fases de la enfermedad y cómo dar esos primeros auxilios en casa, ya que, por ejemplo, en Guayaquil solo vemos morir a los familiares en casa y aún no se abastece el sistema de salud. ¿Hay alguna guía? ¿Hay alguna forma? Porque realmente creo que le comentaba a Javier y algo a Carlos que Guayaquil en Ecuador ha sido muy duro. La cantidad de pacientes que han fallecido, el sistema no está preparado para esto y ha sido muy complejo, ¿no? Esta atención. Entonces, ¿existe, ustedes tienen guías para los familiares para que ellos además puedan identificar estos procesos? Hay en la página web del Ministerio de Sanidad en España, hay un apartado que se ve enseguida, que es sobre información sobre el COVID. Uno entra en ese apartado y hay 5 subapartados. Uno de ellos es información para familiares. Entonces, entrando ahí, hay unos cuantos protocolos, guías de ayuda oficiales, por decir así, que han ido surgiendo. Ok. Y bueno, yo creo que para ir, perdón, no sé si si alguno de mis compañeros tiene más información sobre guías que han hecho las sociedades científicas o... No. Yo creo que para ir cerrando nos falta un tema importante, que es cómo han hecho ustedes para evitar o cómo se está manejando el tema del propio equipo de salud que no vaya a realizar un estrés postraumático más adelante, cómo se está cuidando ese equipo. ¿Qué han hecho, qué no han hecho, que nos recomienden que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas a nivel mundial, el impacto y el shock que ha producido toda esta pandemia con todas sus consecuencias en los trabajadores de la salud. Yo creo que es útil primero darse cuenta de que realmente todo esto produce muchísima ansiedad y un gran agotamiento, ¿no?, por parte de todos. Y creo que es bueno tener una serie de medidas que en nuestro caso, pues la psicóloga de nuestra unidad y el Servicio de Salud Mental también colaboró, pues nos dieron una serie de recetas de autocuidado, ¿no?, que si queréis podemos compartir y que creo que han sido útiles para todos, ¿no? Porque solo el hecho de compartir, ¿no?, en todo este estrés que tenemos, toda esta ansiedad, todo... bueno, pues los nervios por los tratamientos que ponemos cada día, por dónde están nuestros pacientes, por cómo atenderles mejor. Creo que si vamos reflexionando sobre una serie de puntos que hay que tener muy presentes, de hecho nosotros lo tenemos puesto en un póster en la unidad, ¿no?, que creo que puede ser muy útil para todos. Hay muchos documentos que se han hecho de este tipo y yo creo que estas cosas son básicas, que las tengamos presentes cada día, ¿no?, porque todo lo vamos a sufrir en mayor o menor medida, más bien en dientes de sierra. Tendremos momentos buenos y momentos muy malos, ¿no?, en donde nos viene bien solo saber que los demás están igual, pues a veces es útil, ¿no? Yo voy a empezar por la parte negativa y luego me voy pasando a la positiva. Yo soy pesimista, o sea, yo creo que nos vamos a dar una gran bofetada cuando esto relaje, porque siempre decimos cuando esto acabe, no sé si va a haber un acabar como tal, pero por lo menos habrá, supongo, mayor relajación, y cuando esto se relaje creo que vendrá el bajón general, anímico, ¿no?, y que tendremos que saber manejarlo como podamos, pero vendrá. Y
Y luego, ya pasando un poquito más a lo positivo, aquí por lo menos el equipo psicosocial sí que ha hecho estrategias, entre nosotros también las hacemos, de dos tipos. Una, lo que ha comentado Alberto, poner carteles. Tenemos una zona, la zona del comedor, que el equipo psicosocial ha llenado de carteles de ánimo, y aproximadamente una vez por semana está haciendo un mini encuentro con la distancia apropiada, en el que nos juntan a los profesionales y hacemos pues un pequeño picnic ahí, todos separados, pero nos contamos 4 cosas interesantes y ya está, y pasamos bien un cuarto de hora, ¿no? Esto ayuda. Pero luego también estamos intentando lo que he contado antes, en los 9 días que tenemos de teletrabajo y de no estar metidos de lleno en la unidad, es un buen tiempo para la reflexión, para darte cuenta de lo que has hecho, para darte cuenta de cómo estás, para tomar medidas sobre todo de relajación y de pensar en cómo estás ayudando, ¿no? Y yo creo que eso también ayudará, o sea, la reflexión ayuda. Yo creo que nos ha dado tiempo solamente a ver una parte de la reacción inicial, la reacción más inmediata, que domina mucho el cansancio, que es una mezcla de cansancio físico y de cansancio emocional, o sea, de que has vivido con mucha intensidad todo, porque se te mezclan mucho los sentimientos, te mezcla un poco que el corazón compasivo late con mucha intensidad y que ves que es, digamos, una necesidad y tú puedes hacer algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también tienes tus miedos normales y naturales al contagio, y al mismo tiempo son muchas horas de trabajo y eso va con mucho cansancio físico. Entonces se mezclan un poco esos dos niveles. Y eso es lo único que estamos viendo, vamos, lo que creo que se está viendo más ahora, ¿no? No sé qué se va a ver después. Y para mí es una incógnita. ¿Qué va a pasar? Porque estamos hablando de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con nuestros compañeros que han vivido con tantísima o más intensidad su trabajo? ¿Qué va a pasar con nuestros compañeros neumólogos? ¿Qué van a pasar con los intensivistas, ¿no? Tengo alguna familiar en la UCI, trabajando en una UCI, enfermera trabajando en una UCI, y bueno, pues estoy viendo la intensidad con la que está viviendo cada día, que prácticamente cada día que trabaja un turno de 12 horas tenemos luego una conversación porque necesita esa conversación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso después? Para mí es un misterio. No sé si tenéis esa sensación, pero nosotros hacemos un ciclo que es guardia saliente mañana, guardia saliente mañana. Entonces, el día del saliente, que es el día que estás en casa, el día que te relajas un poco, es el día de bajón, ¿no? O sea, estás metido un poco en la actividad y estás bien, estás contento de lo que estás haciendo, estás a tope, estás activado, endorfínico, no lo sé, y te vas a casa y entonces empiezas a pensar, no descansas, y en ese pensamiento, muchas veces ese pensamiento es más negativo que positivo, porque viene la parte de la melancolía, de la tristeza. Esto es lo que hasta el momento estamos viviendo nosotros y es lo que me cuentan mis compañeros también. Ok. Alberto, ¿nos quieres contar algo adicional? No, pues, estoy completamente de acuerdo. Necesitamos más tiempo para ver muchas cosas. Estamos aprendiendo ahora mismo. Chévere. Bueno, me parece, quedan todavía cualquier cantidad de preguntas, pero aquí podemos quedarnos un día completo, porque yo creo que ha sido tan nutritivo y exquisito escucharlos a ustedes de todo lo que nos han ayudado y nos han apoyado. Y bueno, yo quisiera, y en nombre de la LSP, queremos agradecerle pues su presencia, su apoyo, sus palabras.